Hola chicos de quinto, espero se encuentren muy bien. Bueno, esta semana ya empezamos cuarto periodo, entonces la idea es que marquen su cuaderno cuarto periodo, que permitan pues pues, escriban ahí bien bonito el cuarto periodo, que escriban también por supuesto los temas que van a estar en la guía que encontrarán en el Drive y pues, realizarán la actividad que al final del video les diré. Ya hablamos acerca de la reconquista, pues, de la primera nación y demás. Y justamente Colombia durante todo ese siglo, tuvo bastantes transiciones y bastantes intentos de consolidar una nación. Les explico. Cuando por fin logran la independencia de España, todas las naciones bolivarianas, ¿cuáles son las naciones bolivarianas? Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. ¿Por qué se dice que son naciones bolivarianas? Porque fueron, digamos que hicieron parte de la campaña la campaña libertadora dirigida por Bolívar. Sin embargo, Bolívar tenía un sueño, el sueño bolivariano. Ese sueño ustedes de pronto lo han escuchado porque actualmente hay un país que es Venezuela que su modelo de gobierno y su doctrina política la basan en el movimiento bolivariano de hace 200 años. Y ellos rescatan y ondean la bandera de Bolívar. Entonces ellos dicen dentro de su discurso que es necesario retornar al sueño bolivariano. Eso es el discurso de ellos, no vamos a entrar en si es correcto o no. Pero básicamente era hacer lo que soñaba Bolívar. ¿Y qué era lo que soñaba Bolívar? Una única nación de todos los pueblos que eran colonia de España. ¿Cómo así? Desde Nuevo México, o sea, desde incluso una parte que hoy es Estados Unidos, que era colonia española y que era de México, sino que después Estados Unidos se robó ese territorio, pero toda esa parte, desde Norteamérica hasta la Patagonia, sin contar las colonias inglesas y las colonias portuguesas, o sea, prácticamente toda América que fueran una sola nación. Claro, era un sueño muy ambicioso y muy complejo porque cada territorio tenía sus propios intereses. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, él empezó a consolidar la República de Colombia. La República de Colombia es lo que conocemos actualmente como la Gran Colombia. ¿Por qué se le conoce como la Gran Colombia? Para no confundirla con la actual República de Colombia. Se le conoce como la Gran Colombia, pero la Gran Colombia nunca existió. Fue la primera república, es mejor que la llamemos así, la primera república de Colombia, que estaba conformada por lo que hoy es Panamá, que en ese entonces era Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador. Todos esos territorios eran parte de la primera república de Colombia. ¿Qué pasó? Que Bolívar murió por allá en 1830, después de que ya había logrado determinado, digamos, sus campañas libertadoras, él pues se enferma y muere. Él muere en la ciudad de Cartagena. Y entonces la, la que la al morir, pues digamos que lo único que mantenía a esas tres naciones juntas era Bolívar. ¿Por qué? Porque pues habían sido libertados por la misma persona, porque pues era el proyecto de Bolívar y demás. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que eh, resulta que la, 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 la muerte de Bolívar significó que pues tuvieran que buscar un nuevo presidente y ese nuevo presidente no le gustaba mucho a los que vivían en lo que hoy es Venezuela. Eh, a ellos casi no les gustaba y tampoco les gustaba mucho la idea de que Bogotá fuera la capital de toda esa nación. Entonces, debido a varios pleitos y demás, una vez muere Bolívar, se separa Venezuela de eso que llamábamos o que llamamos históricamente la Gran Colombia. Pero poco tiempo después también se separa Ecuador por lo mismo, porque no les gustaba nada el nuevo presidente que habían escogido y además porque Bogotá tenía que ser la capital, si podía ser Quito o si podía ser Maracaibo. ¿Sí ven? Entonces, claro, no les gustaba mucho la idea, no les gustaba mucho la idea de que la capital estuviera en Bogotá, de que, pues, que el presidente fuera neogranadino,
¿Por qué no podía ser un venezolano? ¿Por qué no podía ser un ecuatoriano? Entonces, claro, esas discusiones y esos intereses, esos pleitos hicieron que se separaran Ecuador y Venezuela. Quedaba Colombia. Entonces, ahí empiezan a aparecer diferentes modelos. Aparece pues la Nueva Granada fue el nombre que recibió también lo que hoy es Colombia, también recibió, pero también recibió otro nombre, Estados Unidos de Colombia. Imagínense, o sea, Colombia tuvo dos nombres hasta que por fin se consolida lo que conocemos hoy como República de Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Que todas esas confusiones y todos esos pleitos de que no se definían qué le querían, de cómo lo querían, de cómo lo iban a hacer, hicieron que Colombia no se consolidara rápido como nación. Colombia tuvo muchísimas constituciones. Ustedes saben que lo más importante dentro de una democracia, porque Colombia quería ser una democracia, es la constitución política de la nación, donde están registradas las leyes, deberes, derechos. En últimas es la carta magna de la república. Y como no se tenía esa constitución y como no se tenía ya definida esa constitución, lo que pasó fue que había mucho pleito y mucha discusión entre dos vertientes. Ahí es donde empiezan a aparecer los partidos políticos. Por allá en 1850 más o menos empiezan a aparecer los partidos políticos, el liberal y el conservador. ¿Quiénes eran los liberales? Los que estaban con los que seguían un poco la doctrina de Santander. ¿Y quiénes eran los conservadores? Los que seguían la doctrina de Bolívar. Bolívar era centralista o representaba el centralismo y Santander representaba un poco al federalismo. Entonces, ¿cuál era la diferencia? El centralismo es un único presidente y que gobierna todo el territorio, mientras que el federalismo lo que hace es hacer estados, o sea, que cada departamento, como los conocemos hoy en día, tengan su propia administración, sus propias leyes, casi que su propia constitución, y que haya un único gobierno, pero que solo se encargue como de controlar todo y en especial de regular la economía. Entonces esos centralistas y federalistas evolucionan a conservadores y liberales. Y los liberales y conservadores tampoco se ponían de acuerdo, no se ponían de acuerdo sobre el tipo de nación que querían fundar o querían formar. Y eso hizo que Colombia tuviera cerca de 13 constituciones en un muy poco tiempo, en muy muy poco tiempo. Y esa es la tarea que deben hacer. Deben investigar cuántas fueron y qué nombre recibieron de las que encuentren, fueron y qué nombre recibieron aquí en Colombia durante el siglo, escúcheme bien que esto es importante, durante el siglo XIX. Siglo XIX. En el siglo XIX, ¿cuántas constituciones tuvo Colombia y qué nombres recibieron? Y pues la fecha en la que se escribieron. Recuerden que fueron mínimo 11, perdón. Mínimo 11. De pronto encontrarán más, pero pues lo mínimo es que encuentren 11, porque eso es lo mínimo que existió. Imagínense, eran muchísimas constituciones. Recuerden, siglo XIX, ¿cuántas constituciones existieron? ¿Qué nombre recibieron? Y la fecha. Sin ser más, que les va muy bien, que les rinda, muchachos. Un abrazo.